Hechos para Habitar 2024. Pastor Mariano Saturnino. El lema que escogieron habla de habitar o hechos para habitar. Yo quiero tratar en relación a este tema o a este lema, el tema habitar contigo. ¿Cómo se llama el tema? Habitar contigo. Tiene dos aplicaciones y dentro del desarrollo lo vamos a ir comprendiendo este tema, habitar contigo. ¿Cuál es el propósito de este tema o de esta predicación? Que todos juntos como iglesia que somos podamos comprender y podamos reflexionar sobre la importancia o lo importante que es habitar en la presencia de Dios como Él ha querido habitar con nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Lo importante, lo vital, lo esencial que es habitar en la presencia de Dios como Él lo ha buscado, ¿verdad?, hacer con nosotros. Bajo tres ideas centrales, muy sencillas. Dios desde el principio, como primer punto. Punto número 2, lo que Dios hizo. Punto número 3, lo que nos corresponde ser y hacer. ¿Qué beneficios queremos lograr con ello? Con este tema, con esta predicación. Hay tanto beneficio, ustedes y yo creo que lo vamos comprendiendo. Hay tanto beneficio cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios. Y qué benéfico es entender lo esencial de esto para nuestras vidas. Por eso este texto, por eso este lema, creo que toca un punto muy importante que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Vamos al primer punto. Dios desde el principio, o Dios desde un principio. Quisiera que me acompañaran a la segunda carta a los Corintios. Quiero iniciar de esta manera. Voy a tocar el texto lema, pero más adelante, pero voy a iniciar con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Porque hay algo que ha cambiado para nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Segunda carta a los Corintios. Piense en esto. ¿Qué significa para ustedes una habitación? A ver, ¿quién puede participar? ¿Qué significa para ustedes una habitación? Un cuarto, tal cual. Descanso. Habitación, seguridad. ¿No escuché? Refugio, ¿sí? Un lugar tranquilo. Bueno, en lo que cabe, ¿verdad? Yo no quiero hacerles sentir mal. Nada más pensemos cómo dejamos el cuarto, ¿verdad? El día de hoy. Y dice, ya me quitaste la paz, ¿no? Porque está hecho, no sé. Hay muchas barreras de repente, ¿no? Que uno mismo los hace, ¿verdad? Ya no le seguimos. Mejor pensemos en que es un lugar, puede ser un lugar de descanso, puede ser un lugar de refugio, puede ser un lugar de, ¿cómo dijeron el otro? ¿De protección o cómo era? De seguridad. Sí, es correcto. Pero también puede ser un lugar de tranquilidad, ¿cierto? Un lugar de tranquilidad donde uno puede estar tranquilo. Un lugar de estudio, incluso, a menos que tengan otro cuarto especial para eso, ¿no? Pero a veces no hay, y ahí mismo, ¿no? En la habitación. Pero es un lugar muy especial. Una habitación, siempre lo que buscamos es que sea lo más confortable, ¿cierto? Lo más cómodo. Que sea un lugar donde podamos tener
tiempos muy especiales como personas. Pero hablando de la presencia de Dios, quiero que pensemos en eso. ¿Cómo será habitar en la presencia de Dios? Respecto a el primer punto y el pasaje que les mencionaba hace ratito, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, miren lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Surgen varias preguntas, varios interrogantes en cuanto a esto. ¿Cuál fue la intención de Dios? ¿Cuál fue la intención y el propósito de Dios al crear al hombre, al ser humano? Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios de escoger un pueblo para sí mismo? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la idea y el propósito de Dios de levantar a la iglesia por medio de Jesucristo? Vuelvo a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito o la intención de Dios al crear al ser humano? Estoy hablando desde el principio, Adán y Eva. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios de escoger a un pueblo para sí? Para sí. Estoy hablando del pueblo de Israel, como pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es la idea y el propósito de Dios de levantar a la iglesia por medio de Jesucristo? Y eso ya nos corresponde a nosotros, o dentro de esto ya estamos nosotros, la iglesia. Chicos, creo que la respuesta es muy clara. Y lo encontramos en el versículo 16, la última parte dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios siempre ha buscado habitar con nosotros, con el ser humano. Quiero iniciar desde esta perspectiva para que podamos llegar al punto de esta noche, poder ver que estamos hechos para habitar. Pero el que ha tomado la iniciativa es Dios. Ese fue el propósito de crear a Adán y a Eva. Habitar con ellos, vivir con ellos. Qué privilegio. Es el mayor privilegio que ellos tuvieron al principio. Poder convivir con ellos. De hecho, Génesis dice que Dios se paseaba en el huerto al lado de ellos. Qué interesante es eso. Pero no estamos lejos de poder experimentar lo que experimentó Adán y Eva. En el caso del pueblo de Israel, Dios escogió al pueblo de Israel. Ustedes saben la historia. Salieron de la esclavitud para poder llevarlos por el desierto, pero la intención era habitar en ellos. Por eso es que les establece varias cosas para que el pueblo pudiera también disfrutar de este privilegio que Dios les estaba otorgando al pueblo de Israel. Pero viene algo interesante, que ya nosotros, ustedes y yo, somos participantes como iglesia, a través de Jesucristo. ¿Cuál fue la idea y el propósito de Dios de levantar a la iglesia? Es habitar con nosotros. ¿No se sienten privilegiados? Es lo más especial que el ser humano puede experimentar. Nada mejor que disfrutar la presencia de Dios. Pero Él es el que ha tomado la iniciativa. Por eso dice
que Él quería habitar y andar entre nosotros, y Él que sea nuestro Dios y nosotros podamos ser su pueblo. Él ha dado la forma y las condiciones para esto, y espera que nosotros lleguemos a ser un templo para Él. Cuando aprendemos a estar en la presencia del Señor, nos vamos constituyendo como esa habitación. Por eso vale la pena limpiarnos, por eso vale la pena despojarnos de lo que nos puede contaminar. Por eso inicia el verso 14 con estas palabras: no nos unamos en yugo desigual. Por eso no hay que hacer compañerismo, no hay que hacer comunión, no hay que hacer concordia, no estar de acuerdo con lo malo y con todo aquello que nos pudiera limitar para disfrutar la presencia de Dios. Por eso inicia de esta forma. Todas estas palabras que les menciono están en los versículos 14, 15 y 16. No hacer compañerismo, no hacer comunión, no hacer concordia, no estar de acuerdo con aquello que pudiera limitarnos, disfrutar la presencia de Dios, con aquello que pudiera limitarnos a constituirnos nosotros como un templo para Él. Vaya pensando en esto: templo, habitación. Nosotros como templo, nosotros como habitación. Y vale la pena poder hacer todo ese esfuerzo en lo que a nosotros nos corresponde, pero hay algo muy importante que yo quiero mencionar con esto: que nunca vamos a estar solos sobre esto, de despojarnos, de limpiarnos, de poder dejar de lado todo aquello que nos pudiera contaminar, porque siempre vamos a contar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder lograr esto. Porque hay una razón, hay un objetivo, que es poder habitar en la presencia de nuestro Dios. Un ejemplo muy claro es la vida de Daniel. ¿Por qué tomé la vida de Daniel? Porque cuando él fue cautivo a Babilonia, era un muchacho como los que estamos aquí. Bueno, me cuento, ¿verdad? Ya no soy tan muchacho, pero un día fui, ¿verdad? Pero como ustedes, vamos a dejarlo en ese plano, ¿ok? Era un muchacho como ustedes, siendo un muchachito junto con sus amigos y otra gente más, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero hay algo que él mencionó llegando allá, y lo encontramos en Daniel 1:8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y dice de qué manera, ¿no? Pero esto no solamente se quedó en la comida. Esto fue algo que en la vida de Daniel lo podemos ver, que fue algo tan especial. Él marcó la diferencia, estando en una nación de una lengua diferente, con costumbres diferentes, en una nación pagana, una nación que no conocía a Dios, mas sin embargo, él se mantuvo en esta fidelidad con Dios. Y estoy tocando esto por lo que dice segunda carta a los Corintios. Decidió no contaminarse. Y algo que él aprendió estando allá en Babilonia es tener comunión con Dios, es habitar en su presencia. Algo que él hacía, y esto lo podemos comprobar precisamente en el libro que lleva su nombre, es algo que él disfrutaba, era comunicarse con Dios. Y cuando se trató de cuestiones en cuanto a adoración, ellos se mantuvieron fieles a Dios, pese a cualquier amenaza que recibieron. Por eso es importante que podamos nosotros despojarnos, limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar. ¿Sí se puede? Sí.
Lo tenemos como ejemplo, pues la vida de Daniel. Lo tenemos como ejemplo, la vida de José, otro personaje que encontramos en la Biblia. La vida de José, de igual manera, vendido injustamente como esclavo, siendo un muchacho, pero él se mantuvo fiel a Dios. ¿Sabe que habitar en la presencia de Dios no solamente tiene que ver con esto de adorarlo? Ahorita lo vamos a ir viendo. Tiene que ver con toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Gracias. Gracias, muy amable. Tiene que ver con toda nuestra vida. Obviamente que tenemos un acceso maravilloso. Y vamos al punto número 2. Lo que hizo Dios para que podamos habitar. Por eso el tema es habitar contigo. Porque Dios desea habitar contigo. Quiero que pienses en esto. Dios desea habitar contigo. Pero qué privilegio es que nosotros podamos habitar también con Él. Por eso usted tiene una doble aplicación. Habitar contigo, puede decirle esto a Dios: yo quiero habitar contigo. Porque el anhelo que Él tiene es habitar con nosotros. Punto número 2, lo que hizo Dios. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Vamos ahí, si son tan amables. Si tienen Biblia física, qué bueno. Si traen su celular de igual manera, búsquenlo. Hay algo que podemos aprender ahí. Precioso lo que Dios ha hecho para que ustedes y yo podamos habitar en su presencia. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, a ver, diga conmigo, para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere habitar con nosotros. Vimos en el primer punto que esto es una realidad. Él desea habitar con el ser humano, con aquellos que ha escogido, aquellos que pues le han permitido también que esto sea así. Y vamos específicamente en este caso a nosotros como iglesia. Busca que nosotros seamos esa morada, esa habitación donde Él pueda estar, donde Él pueda tener comunión con cada uno de nosotros. Por eso, algo importante es que cada hijo de Dios debe verse como un templo para Él. ¿Ustedes se contemplan de esa manera? Quiero que pensemos en esto. Ustedes y yo nos contemplamos, nos percibimos como un templo para Dios. Miren, desde el momento que ustedes y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Esa es una realidad. Viene a morar en nuestro espíritu. Nuestro espíritu desde ese instante está capacitado. Desde el momento que yo termino de hacer la oración de fe, entregando mi vida a Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador de mi vida, desde ese momento termino esa oración de entrega, el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón, y desde ese momento mi espíritu está capacitado para comunicarse con Dios. Está totalmente listo para tener comunión con Él. Nuestro espíritu desde ese momento está listo para entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde ese momento nuestro espíritu, por obra del Espíritu Santo, somos llevados a poder ser adoradores.
del Dios vivo y verdadero. Y ustedes dirán, ¿pero por qué batallo tanto? El problema es nuestra alma. El problema es nuestra alma. Ustedes y yo sabemos que estamos compuestos de tres cosas muy esenciales: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí lo sabía? ¿Sí? Nuestro espíritu está capacitado desde el momento que ustedes y yo entregamos nuestra vida a Cristo. Pero nuestra alma es la que batalla. Porque nuestra alma está inclinado al mal. Nuestra alma a veces tiene muchas heridas. Nuestra alma ha experimentado muchas cosas que a veces eso está guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y son limitantes para poder comunicarnos con Dios. Si hay heridas, todo lo que podamos ver va a ser conforme a esas heridas. Si hay malas experiencias y están dañados nuestras emociones y está dañado nuestro sentimiento, van a ser limitantes para que podamos comunicarnos con Dios. No lo podremos hacer. Y todo lo que esté en nuestro entorno lo vamos a percibir de acuerdo a lo que tengamos en nuestra alma. Por eso es que batallamos mucho. Por eso. El Señor Jesús conocía de esta condición del ser humano. Cuando está en el Getsemaní con Pedro y Juan, y Él está en la última noche, ¿verdad?, con ellos. Él les dice, oren conmigo, pero ustedes saben la historia. Él fue a orar, pero cuando regresa los encuentra dormidos. Y él los confronta y les dice, ¿por qué no pudieron orar conmigo por lo menos una hora? Y Él declara algo, y es la condición del ser humano. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué la carne es débil? Porque a veces está muy influenciado con lo que el alma está pasando. Cuando alguien está triste, ¿hay ganas de hacer algo? ¿Sí? Estamos con toda la enjundia, ¿no? Definitivamente que no. Porque estamos en una situación de pesadumbre, ¿verdad? De tristeza. Y el ánimo no está para andar haciendo muchas cosas. Por eso es que Jesús conocía de esto. Conocía de esto. Por eso es que vuelvo a la pregunta. ¿Ustedes y yo nos percibimos como un templo para Dios? Porque para esto fuimos reconciliados. La palabra de Dios nos muestra aquí en el verso 19 que ya no somos ni extranjeros ni desconocidos, sino que somos ciudadanos o conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia en Dios. Y algo tan maravilloso que ha sucedido es que tenemos un amplio acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Él muere en la cruz, cuando Él dice consumado es y entrega al Espíritu y Él muere, sucede algo en el templo. El velo se rasgó de arriba para abajo. Y eso nos da a entender de que ahora en esta nueva época, en esta nueva temporada, tenemos un libre acceso a Dios. Y todos lo podemos disfrutar. Lo que no sucedía en el Antiguo Testamento, ahora en este nuevo tiempo de gracia podemos tener comunión con Dios libremente. Y no solamente eso, podemos ser una habitación para Él. Somos un templo para Él. Jesucristo es nuestra piedra angular donde somos edificados. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos edifique
para llegar a ser ese edificio espiritual, esa casa de Dios. Debemos desarrollarnos en la adoración, debemos desarrollarnos en la vida santa para el Señor, llegando a ser esa morada, porque Él habita donde se le adora, en espíritu y en verdad. Debemos desarrollarnos en dos cosas: en la adoración, ¿sí? Cuando lo adoramos es porque le reconocemos. Cuando adoramos es porque le damos gracias. ¿Sabe que la acción de gracias es, para mí, es la adoración más sincera? Porque tiene que ver con algo personal. La acción de gracias. Cuando yo le agradezco a Dios, es porque le estoy reconociendo que Él intervino en aquello que yo estoy disfrutando. Cuando le doy gracias por mi familia, estoy reconociendo que Él intervino para que yo pueda disfrutar a mi familia. Cuando yo le doy gracias porque a lo mejor recibí o me aumentaron mi sueldo, es porque estoy reconociendo que Él intervino para yo poder disfrutar ese aumento. ¿Cierto? Es una adoración. Es adoración. Debemos de desarrollarnos en la adoración, pero también desarrollarnos en la vida santa. Y eso es morar en la presencia de Dios. Cuando yo moro, habito en la presencia de Dios, tengo temor de Dios en todo lo que hago. En todo lo que hago. Tenemos 3 vidas, no somos gatitos, porque ellas tienen 7, dicen por ahí, ¿verdad? Pero tenemos 3 vidas. ¿Quieres saber cuáles son las 3 vidas que tenemos? ¿Sí o no? 3 vidas tenemos. Una, la vida pública. ¿Habría conmigo? Vida pública. Vida pública. ¿Sí? Y esa es la que todos ven, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? La que nos ven aquí, nos ven en el trabajo, nos ven en la calle, la que todos contemplan, a lo mejor cuando voy en el metro, en el camión, en el automóvil, no sé. Es la que todo el mundo ve, es lo que externamos, ¿correcto? Esa es la vida pública y ahí está Dios. ¿Sí? Ajá. Tenemos la vida privada. ¿Cuál es la vida privada? Es la vida familiar, la vida después de que cerramos la puerta de nuestra casa. Yo estoy seguro que en la vida privada, nadie más nos conoce más los que están ahí dentro. ¿Cierto? No me dejarán mentir. Aquí a veces nos mostramos y somos de una manera, pero en casa somos totalmente diferentes. Solo los papás, los hermanos, ¿verdad? Las hermanas, los miembros de la familia saben cómo somos en realidad. ¿Vida qué? ¿Vida qué? Privada. ¿Ahí está Dios? Sí, así es. Última vida que ustedes y yo tenemos es la vida secreta. La secreta es la que se aísla de la pública y la privada. Es quién soy yo cuando estoy solo. ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿Qué pienso cuando estoy solo? ¿Qué miro cuando estoy solo? Y le digo algo. Y ahí está Dios. ¿Se da cuenta que por qué es importante desarrollar la vida de adoración y la vida de santidad? La vida santa. Porque así como yo manifiesto una vida santa en público, la debo de manifestar en privado y la debo de manifestar en secreto.
Porque ahí está Dios. Si yo quiero que Él habite conmigo, y si realmente a mí me interesa habitar con Él, no solamente es viniendo a la casa de Dios. Quizá en el tiempo de David, para él representaba la casa de Dios, ¿verdad? Físicamente, porque no había acceso, no había esta libertad que ustedes y yo ahora tenemos como iglesia. Y todo lo que representaba la presencia de Dios para David era importante, como es el templo, como era el arca del testimonio. Para él era importante. Cualquier cosa que él hacía, él siempre buscaba el efod, una manera de consultar a Dios. En ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, siempre buscaba. ¿Por qué? Porque le interesaba la presencia de Dios en su vida. Por eso es que él decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No, ¿qué es lo que estaba anhelando? Estar en la presencia de Dios, estar en su casa. ¿Por qué? Porque para él el templo representaba la casa de Dios. Pero ahora es diferente. Ahora ustedes y yo somos la casa. Ahora ustedes y yo somos la habitación. Ahora ustedes y yo somos el templo. Dios quiere habitar con nosotros definitivamente. En toda la extensión de la palabra y toda la historia en la Biblia vamos a encontrar que la intención de Dios siempre fue habitar con nosotros. Pero ahora, nosotros estamos dispuestos también para habitar en su presencia. Tenemos que considerar estas dos cosas: desarrollarnos en la adoración y desarrollarnos en la vida santa. Y usted dirá: ay, se me hace difícil. Tenemos que educar nuestra alma conforme a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo realmente transforme nuestra alma, sane nuestra alma, liberte nuestra alma, para que podamos ser esa habitación que Él desea que seamos. Tan sencillo que es, pero tan difícil a veces se pone esto. Piensa en esto. Realmente me gustaría hacer una habitación para con el Dios vivo y verdadero. Que Él habite en mi vida pública, que Él habite en mi vida privada, que Él habite en mi vida secreta. Si esto es así, entonces estamos anhelando algo precioso. Amén. Pregúntele al que está a tu lado: ¿cómo estás en tus 3 vidas? ¿Cómo andamos en estas 3 vidas? Wow, es interesante esto. Cuando nosotros lo comprendemos, nos damos cuenta que realmente pues necesitamos de Dios. Esto lo puede hacer Él. Vamos al punto número 3. Lo que nos corresponde ser y hacer. Lo que nos corresponde ser y hacer. Vamos a la primera carta de Pedro, por favor. Si son tan amables. Espero estarme explicando sobre esto. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5 dice lo siguiente: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dile al que está a tu lado: tú eres una piedra viva. No le digas piedra nada más, no, dile piedra viva, ¿verdad? No, o sea,
no seas una piedra, ¿verdad? No, no. Somos piedras vivas. ¿Ok? Piedras vivas. ¿Ok? Importante esto también. Espero que podamos ser bendecidos con lo que dice el apóstol Pedro. Una verdad impresionante. Para esto que hoy estamos, ¿verdad? Tomando en cuenta este lema, está hechos para habitar. Y definitivamente estamos hechos para habitar en la presencia de Dios. Pero se da cuenta que no solamente tiene que ver con cantarle, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestro temor a Él. ¿Correcto? Mire, hay una acción tan maravillosa, muy importante, muy esencial en la vida de cada uno de nosotros, y de la cual estoy seguro de que quienes la han practicado nunca han sido iguales. Y estoy seguro, ¿por qué? Porque en la extensión de la palabra de Dios encontramos que aquellas personas que se atrevieron a buscar la presencia de Dios y aprendieron a habitar en la presencia de Dios, jamás fueron iguales, sino todo lo contrario. Dejaron huella, impactaron generaciones, impactaron pueblos, épocas que dejaron marcado precisamente por lo que Dios hizo después de que ellos aprendieron a estar en la presencia de Dios. Está registrado en las Escrituras como un testimonio para nosotros. Se trata precisamente de acercarse a Dios. Ese es el primer paso para habitar. Porque a veces ni siquiera sabemos cómo acercarnos a Él. O cuando le hemos fallado, nos sentimos tan indignos y tan lejos. Pero aquí la palabra nos dice: acerquémonos a Él. Ese es el primer paso. Acercarnos a Él. Acercarnos a Él para adorarlo, reconocerlo, para platicar con Él, o tan solo por estar en su presencia, disfrutar su majestad, disfrutar su gloria, disfrutar su amor, disfrutar su abrazo, disfrutar su gracia, disfrutar su misericordia. Eso es lo que Él siempre ha deseado. Que nosotros, la creación de Dios, los hijos de Dios, podamos disfrutarlo en la plenitud que Él tiene para nosotros. A veces no tenemos que decirle mucho. Simplemente decirle: aquí estoy, Señor. Te necesito. Con eso podemos iniciar. Simplemente decirle: aquí estoy. Estoy entendiendo que no puedo vivir sin ti. Porque hay momentos donde Él nos lleva precisamente a hacernos entender que no podemos vivir sin Él. O que no podemos hacer nada sin Él. Y esto también es una enseñanza. Y eso también es desarrollo. Eso también es crecimiento. Cuando empezamos a entender que sin Él no somos nada. Pero es acercarnos a Él. Entendiendo algo muy importante, lo que dice aquí esta palabra de esta carta de Pedro, que somos esa casa espiritual, siendo nosotros piedras vivas que edificadas
somos o nos vamos constituyendo a ser esa casa donde podemos ofrecer sacrificios aceptables en nuestra función como sacerdotes santos. Y volvemos a lo mismo. Él ha creado a nosotros nos ha constituido en este tiempo como sacerdotes santos. Un sacerdote en el Antiguo Testamento es el que tenía el privilegio de poder estar en la presencia de Dios. El profeta era otro de ellos, pero David era rey. Y estaba limitado. Pero él no se quedó con eso de que él estaba limitado. Él aprendió a buscar a Dios. Por eso lo hace como una demanda. Aquí está, si apunto de este lado es porque está acá el versículo, ¿verdad? Aquí lo tienen. Por eso lo hace como una demanda, porque él aprendió a no limitarse. Porque el privilegio lo tenía el sacerdote, el sumo sacerdote. El privilegio lo tenía el profeta. Ellos son los que estaban en la presencia de Dios. Dios les hablaba, les comunicaba lo que tenían que hacer. El sacerdote ministraba la presencia de Dios. Lo vemos en el pequeño Samuel. Samuel ministraba en la presencia de Dios. Esa era la función del sacerdote. El profeta estaba en su presencia para escuchar la palabra, para escuchar lo que Dios quería hacer. Pero un rey, lo más que podía tener es una copia de la ley. Y en eso meditar. Y esa era la manera en que tenía contacto con Dios. Y cada vez que quería saber algo de Dios tenía que ir con el profeta o tenía que ir con el sumo sacerdote para saber qué es lo que Dios quería hacer. Un rey estaba limitado, pero David no se quedó con esa limitación. Él aprendió a buscar a Dios pese a esta situación, porque él era un apasionado por la presencia de Dios. Y todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios, ahí estaba él. Ahí estaba él. Porque él era un apasionado por la presencia de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede ser un apasionado? Es pasar horas y horas orando. No necesariamente tiene que ser así. Pero es aprovechar cada momento y es vivir conforme a lo que Él representa para nosotros. ¿Qué representa Dios para nosotros? ¿Qué representa Dios para nosotros? Quiero cerrar con esto. El Salmo capítulo 15, como también el Salmo 24, pero voy a leer el Salmo 15. Hay una semejanza con el capítulo 24, los versículos 3 y 4, pero el Salmo 15, verso 1 al 5, dice lo siguiente. Quizá ustedes se lo saben, solo quiero recordar lo que este Salmo dice. De hecho es muy corto, son 5 versículos, pero inicia con una pregunta: Jehová, ¿quién habitará? ¿Cuántos queremos habitar? Ya entendimos que Dios quiere habitar con nosotros. Es la disposición de Dios en todas las generaciones, en la historia de la humanidad. Él ha querido habitar con el ser humano. Eso ya lo entendimos, está plasmado en su palabra. Pero ahora la pregunta es, ¿quién se atreve? ¿Quién quiere habitar con Él? Pero aquí hace una pregunta el salmista, y precisamente es David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí quiero mencionar el capítulo 24, versos 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vida pública, vida privada, vida secreta. ¿A poco sabe alguien? Ahorita justamente aquí sentados, yo les aseguro que el que está a su izquierda, a su derecha, ni siquiera sabe lo que está pensando. ¿Cierto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? A menos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, revele alguna cosa. Es muy diferente. Pero así, tal cual, así como estamos sentados, el que está a su derecha, a su izquierda, nadie sabe lo que uno está pensando. Y aunque estamos juntos, estamos también en vida secreta, ¿cierto? Pero Dios sí conoce todo. Dios sí sabe. Por eso, este versículo de Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Este es el último versículo que quiero mencionar. Hebreos capítulo 4. Es un pasaje, bueno, son dos versículos muy conocidos, pero muy importantes para que podamos entender esta parte de la libertad que tenemos de acercarnos a Él. El primer paso es acercarnos a Él. Para habitar en la presencia de Dios, el primer paso es acercarnos a Él. Miren lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren, a veces nos limitamos tanto porque hemos quizá fallado al Señor y nos sentimos tan lejos de Dios y pensamos que ya no hay remedio sobre lo que hemos fallado y hemos quebrantado nuestra comunión con Él quizá. Pero hay algo muy importante: tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que intercede por nosotros delante del Padre, y que en el momento que ustedes y yo reconocemos que le hemos fallado, pero que queremos estar en su presencia y queremos seguir teniendo comunión con Él, Él nos ayuda. Por eso, teniendo esta realidad, dice lo siguiente, el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Haciendo un pequeño resumen, punto número 1 es: Dios desde el principio ha querido habitar con nosotros. Punto número 2, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Ahora ha levantado la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora quiere que ustedes y yo seamos
ese templo donde Él pueda habitar, ese edificio espiritual. Punto número 3, lo que a nosotros nos corresponde ser y hacer esa casa espiritual, pero a veces no sabemos cómo. Simplemente hacer el primer paso, acercándonos a Él. Ante todo esto que hemos escuchado el día de hoy, ¿cuál es nuestra determinación para con Dios? Ante todo esto que hemos visto a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? El tema es habitar contigo. Dios desea habitar contigo. Habitar contigo es algo que le podemos decir a Él. Quiero habitar contigo, Señor. Quiero que en mi vida pública, en mi vida privada y en mi vida secreta, tú formes parte. Tú formes parte. Aprendiendo a desarrollar la adoración y la vida santa. Aprendiendo a desarrollar la adoración y la vida santa. Nos ponemos de pie. Aleluya. ¿Cuántos realmente quisieran ser esa casa espiritual? Una vez más, ¿cuántos realmente quisieran ser esa casa espiritual? Entonces no te quedes ahí en tu lugar. Pasa acá al frente. Dile al Señor, yo sí quiero. Quizá no sé. Pero les digo algo, eso se desarrolla. Como decía al principio el pastor Julio, a veces hemos tenido experiencias tan maravillosas con el Espíritu Santo, con Dios. Y nos quedamos con eso. Wow, estuvo excelente, ¿no? Yo recibí tanto de Dios, pero no lo seguimos fomentando. No lo seguimos trabajando en casa. No lo seguimos trabajando de manera personal. Hoy Dios quiere que no solamente tengas una experiencia, sino que vayas convencida, convencido de que tú puedes desarrollarlo en casa, en tu vida pública, en tu vida privada, en tu vida secreta. Si tú te quedas ahí en tu lugar, de igual manera puedes decirle a Dios, aquí estoy, Señor. A veces ni siquiera sé cómo hablarte. A veces ni siquiera sé qué decirte. Pero con el simple hecho de que tú dispongas tu corazón, con el simple hecho de que tú tomes ese tiempo con Él va a estar ahí y va a ministrar tu corazón y va a tocar tu vida. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile, Señor, aquí estoy.